Es el proyecto de proyectos para la ciudad de Valencia, vital para el corredor mediterráneo, y en los últimos días y semanas ha habido importantes novedades que te cuento en este vídeo. Los valencianos ya lo saben a la perfección, pero para los no enterados, lo que hoy nos toca abordar son el proyecto ferroviario más grande de la capital del Turia, que además viene arrastrando muchos años de retraso. La estación central está llamada a ser la gran estación e intercambiador ferroviario del próximo siglo para la ciudad, mientras que el canal de acceso y el túnel bajo la ciudad serán un paso decisivo para que los futuros trenes que comuniquen las ciudades del Mediterráneo puedan atravesar la ciudad de forma rápida y eficiente sin ningún tipo de cuello de botella. Hay que destacar que el proyecto es enorme y comprende muchas importantes actuaciones: la estación en sí, el túnel bajo Valencia y la rampa de acceso, y más allá de lo ferroviario, la operación Parque Central, que supondrá la recuperación de casi 250.000 metros cuadrados extra para uso público al soterrar las vías, uniendo barrios separados durante décadas, muy al estilo de lo que ocurrirá con La Sagrera en Barcelona o Chamartín en Madrid, de los cuales os hablé en sendos vídeos del canal. La estación central no solo será un escalón extra en capacidad para trenes AVE y larga distancia, sino que actuará como estación intermodal, uniendo cercanías, metro y tranvía, recordando que el convenio original se firmó en un ya lejano 2003 y que actualmente la estación de alta velocidad es la de Joaquín Sorolla, en las proximidades de la Estación del Norte, una especie de anexo que se construyó para acoger estos servicios temporalmente, con todas las comillas que queréis ponerle. Pues bien, estas últimas semanas han sido cruciales para el avance de algunos de estos proyectos tan significativos, ya que por fin se ha materializado la firma del convenio que fija las fases y la financiación de los 550 millones de euros que costará la obra. El gobierno central aportará el 50%, mientras que la Generalitat y el Ayuntamiento contribuirán con un 25% respectivamente, a lo que se unirá la subvención de 164 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, lo que permitirá licitar las obras en los próximos días o semanas. En el acto de dicha firma se destacó la metamorfosis que supondrá para la ciudad la construcción del túnel ferroviario desde el Boulevard Sur hasta el viaducto de Giorgeta Peris y Valero, que será derribado, ya que con el desmantelamiento de la actual playa de vías se liberará un espacio de 250.000 metros cuadrados de superficie para albergar un corredor verde sin coches, el Parque Lineal Federico García Lorca, de 49.000 metros cuadrados y 1 kilómetro de longitud. Este nuevo vial permitirá eliminar la actual cicatriz o muro y unir así los barrios de Malilla con la Creu Coberta y La Riosa. Otro aspecto clave derivado de esta nueva fase de la integración de la red arterial ferroviaria de la ciudad es el avance que supondrá para el corredor mediterráneo, tramo que se prevé concluir entre 2026 y 2028, ya que permitirá que Valencia deje de ser estación término o fondo de saco, que fuerza a los trenes a entrar y salir de la misma, aunque sigan su camino. De hecho, las siguientes fases prevén la construcción de la nueva estación central y del túnel pasante hacia Barcelona, cuyo estudio informativo junto al de la doble plataforma hacia Castellón están actualmente en fase de análisis de las alegaciones recibidas por parte del Ministerio. Es decir, hablamos por tanto de una parte de la colosal obra que está por hacer todavía en Valencia, y no de su totalidad, pero sí de una parte muy importante que por fin pasa a la siguiente fase. En este sentido, en la firma del nuevo convenio, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se comprometió a agilizar al máximo los trámites para ambas infraestructuras, ante el presidente de la Generalitat y el alcalde de la ciudad, que han reclamado celeridad y no se repitan los retrasos de las últimas décadas en materia ferroviaria. Debemos resaltar que de los 550 millones, 530 corresponden al reparto entre las tres administraciones y otros 20 serán aportados por Adif Alta Velocidad y serán destinados a la ampliación de la estación Joaquín Sorolla, la actual estación del AVE, que prevé aumentar su demanda de los actuales 3,8 millones de viajeros al año hasta los 8,7 millones por el proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, así como la llegada de novedades como la marca Irio o el AVE a Murcia,
que junto a otras mejoras puntuales en varios tramos del corredor mediterráneo en los próximos 2 o 3 años, supondrán una gran mejora para la circulación de trenes desde Murcia a Barcelona, sin olvidar el regreso pendiente de los trayectos directos en alta velocidad entre la Comunidad Valenciana y Andalucía, suspendidos por la llegada del COVID y que a día de hoy siguen sin restablecerse ni con fecha clara para hacerlo. El convenio recientemente firmado es la base para el desarrollo de 8 actuaciones, entre las que destacan el nuevo canal de acceso que contempla el soterramiento de todas las vías de acceso a las estaciones de Valencia Norte y Joaquín Sorolla, prolongando los túneles del nudo sur y la remodelación de la estación de Joaquín Sorolla. Las obras del canal de acceso comenzarán en principio en 2023 y prevén extenderse a lo largo de unos 5 años. Se trata de una operación compleja, tanto por su envergadura como por la necesidad de hacerla compatible con el tráfico ferroviario, por lo que se dividirá en 9 fases. La intervención consiste fundamentalmente en el soterramiento de las vías ferroviarias desde el Boulevard Sur hasta el viaducto de Giorgetta, pero además incluye el derribo del mencionado viaducto conocido popularmente en la ciudad como el Scalextric. Este será un eje verde en el que ya trabaja el ayuntamiento y que está previsto conste de unos 49.000 metros cuadrados a lo largo de 1 kilómetro de longitud. La idea consistorial es ubicar un gran jardín que discurra por el eje central con 2 carriles bici adosados, pero sin conexión entre las calles colindantes para evitar trayectos de paso por la zona. Aprovechando esta actuación, se revisará además la reurbanización de la calle San Vicente, así como el PAI del Parque Central y San Marcelino, para adaptarlos a los criterios de barrios de 15 minutos. Asimismo, se combinará con el estudio del entorno del cementerio, el soterramiento de la C3 y los proyectos del cuartel de ingenieros y el de artillería. En el caso de la estación Joaquín Sorolla, la reforma de esta estación, inaugurada en 2010, se centra en la ejecución de nuevos andenes y la remodelación de los existentes para adecuarse a la nueva playa de vías definida en el proyecto del canal de acceso, configurada por un total de 10 vías de ancho internacional, 6 vías de 200 metros de longitud y 4 de 400 metros. Incluye la remodelación del edificio de viajeros con un nuevo vestíbulo elevado, así como el acondicionamiento de la urbanización del entorno. Del mismo modo, incluirá la ampliación del aparcamiento para adecuarse al incremento previsto de la demanda. Otro detalle reciente fue la cesión por parte del Ayuntamiento de la ciudad de más de 9.800 metros cuadrados de suelo a favor de Adif, unos terrenos de propiedad municipal existentes en la Font de Sant Lluís que se ceden para la implantación de la nueva terminal intermodal y logística de Valencia Font de Sant Lluís, incluida en las obras del corredor mediterráneo. Esta estación debe ser clave en el desarrollo de Valencia como nodo logístico del corredor. El desarrollo de la terminal intermodal contempla los accesos terrestres que garantizarán la accesibilidad vial y ferroviaria de la terminal en las redes generales de infraestructura de transporte, viales que posibilitarán la integración de servicios y la conectividad entre la nueva terminal, la terminal ya existente Mercavalencia y el puerto de Valencia, así como un módulo para operaciones de carga y descarga y un centro integrado de servicios. Otra cesión a Adif han sido los más de 1.200 metros cuadrados de un tramo del camino del Molí de les Fonts, que está afectado por el plan. Una vez esté terminada esta primera fase, comenzará una segunda. Esta supondrá la construcción de una nueva estación central en Valencia que sustituirá a las 2 existentes. La nueva estación se situará en un espacio intermedio entre la del norte y Sorolla y acogerá todo el tráfico ferroviario. Esta estación constará de 2 plantas soterradas con 8 vías cada una. La previsión es que en 2050 acoja a más de 220 servicios ferroviarios al día. Junto con ella se construirá un túnel pasante que en estos momentos se encuentra en redacción de estudio informativo, cuyo objetivo es que facilite la salida y entrada de alta velocidad con Castellón y dé continuidad a todos los trenes de pasajeros del corredor mediterráneo. Además, atravesaría parte de la ciudad y serviría para ampliar las conexiones de cercanías, contando con paradas en las estaciones de Aragón y Universidad.
La nueva estación tendrá carácter intermodal y pasante en lugar de una disposición actual de fondo de saco, 2 niveles de andenes subterráneos y un nuevo vestíbulo que ampliarán la estación del norte hacia el sur entre las calles Xàtiva, Bailén, Alicante y la Gran Vía, estando además muy próximas a las estaciones de metro de Xàtiva, Joaquín Sorolla Jesús y Plaza de España, y quedará directamente conectada con las estaciones de metro y tranvía de Bailén y Alicante. En su entorno más inmediato habrá paradas de autobuses que darán servicio a más de 40 líneas urbanas y parada de taxis. La obra de la nueva estación tendrá continuidad por su extremo sur con el canal de acceso y por el otro extremo con el eje pasante. Será la última pieza para poder ultimar esta profunda transformación de Valencia, de momento sin fechas concretas para su ejecución, aunque esperemos que pronto vayan cogiendo nuevos bríos y revitalicen el transporte ferroviario de la tercera ciudad de España. Aún así, como veis, estamos ante un avance crucial para unas obras tremendamente importantes y demandadas, no solo para la ciudad de Valencia, y que iremos siguiendo muy de cerca. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.